La clase de hoy es solo ejercicios. Ya comenzamos con la parte de solo ejercicios. Hoy vamos a hacer ejercicios, un par de ejercicios que ya vimos en clase. Creo que uno de ellos se los dejé de tarea. ¿Ya? Los vamos a desarrollar hoy día y vamos a ir revisando un poquito la materia. Vamos a partir solo con fuerzas. Ya todavía no vamos a agregar torque. El primer ejercicio, este lo habíamos planteado. Dice: un motor de peso W cuelga de una cadena mediante un anillo O y otras dos cadenas sujetas al techo y la otra a una pared. Calcule las tensiones en las tres cadenas en términos de del peso. Perdón. Los pesos de las cadenas y el anillo son despreciables. Ya. Recordemos, yo les decía que cuando tenemos un ejercicio de este estilo, se recomienda colocar un sistema de referencia o hacer un diagrama de cuerpo libre tanto para los nudos, para los puntos donde se unen los objetos, como para el lugar donde hay una masa. Ya entonces vamos a tener dos diagramas de cuerpo libre, uno para el anillo y el otro para el motor. Veamos. Tenemos aquí entonces nuestro sistema. Voy a colocar mi sistema de referencia horizontal y vertical para ambos casos. Y vamos a tener un diagrama de cuerpo libre para el anillo y un diagrama de cuerpo libre para el motor. ¿Ya? Entonces, como voy a usar sistema vertical y horizontal para ambos, vamos a tener estos diagramas de cuerpo libre. Analicemos cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos. Voy a partir por el motor. El motor tiene un peso. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener una fuerza peso del motor. Por otro lado, el motor no está tocando a la pared, por lo tanto no existe una fuerza normal, ya está desacoplado de la pared, así que no vamos a tener fuerzas en el eje X. También en el eje Y está la cadena. Esta cadena está tratando de evitar de que el motor se caiga, por lo tanto vamos a tener una tensión vertical hacia arriba. ¿Ya? Entonces, como no hay otras fuerzas, las dibujamos. La tensión y la fuerza peso del motor. Ahora analicemos el anillo. Desde el punto de vista del anillo, el motor está tratando de tirar al anillo hacia abajo. Así que existe una tensión, que le llamamos tensión 1, una tensión 1, pero ahora hacia abajo, desde el punto de vista del anillo. Para la tensión 2 está tratando de tirar el motor hacia el lado izquierdo. Y la tensión 3 está tratando de evitar de que el anillo y todo el sistema se caiga, tirando en diagonal, ¿cierto?, hacia arriba. En este caso, si yo trazo una vertical, este ángulo de aquí serían 30 grados, por lo tanto la tensión 3 está a 30 grados con respecto a la vertical. Ahora esa flecha la llevamos al diagrama de cuerpo libre y nos queda lo siguiente. Tenemos tensión 3 con 30 grados con respecto a la vertical. Tenemos la fuerza peso perdón, la fuerza peso. Estaba pensando, ¿se acuerdan que yo les decía que después me puedo ahorrar el calcular esa tensión 1 diciendo que es igual al peso? Eso es lo que vamos a demostrar. Vamos a demostrar de que la tensión 1 es igual al peso. Así que ahí mientras tanto tenemos la tensión 1 y hacia un lado tenemos la tensión 2. Listo. Tenemos listos los diagramas de cuerpo libre. Ahora escribamos las ecuaciones. Vamos a partir con las ecuaciones para el anillo. Para el anillo tenemos lo siguiente. Sumatoria de todas las fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Ojo acá, la masa del anillo es 0 porque nos dijeron que es despreciable y además la aceleración es 0 porque ningún objeto se mueve, así que la suma de todas las fuerzas en el eje X será igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X? Una de ellas es la proyección de la tensión en el eje X. Así que voy a tener tensión 3 en el eje X
positiva, porque apunta hacia el lado positivo de mi eje, menos la tensión 2, porque apunta hacia el lado negativo de mi eje. Todo esto igual a 0. Esas son todas las fuerzas que actúan en el eje X para el caso del anillo. Ahora vamos a analizar qué ocurre con las fuerzas y las tensiones, ¿cierto?, en el eje Y. Para el eje Y, sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a la masa del anillo por la aceleración en el eje Y. Recuerden, esto es igual a 0, así que la suma de todas las fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ya, recuerden que me tienen que decir si es que hay alguna duda. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en el eje Y? La proyección en el eje Y, ¿cierto? De la tensión 3. Entonces tenemos tensión 3 en el eje Y, menos la tensión 1, igual a 0. Y ahí tenemos la ecuación 2 y aquí teníamos la ecuación 1. ¿Ya? Ahí tenemos las ecuaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Analizar qué es lo que ocurre en el eje Y, pero del punto de vista del motor. Para el motor tenemos lo siguiente, solamente hay fuerzas en el eje Y. Por lo tanto, sumatoria de las fuerzas en el eje Y será igual a la masa del motor por la aceleración en el eje Y. Pero la aceleración es 0 porque el motor está quieto. Recuerden eso, el motor está quieto, por lo tanto no vamos a tener aceleración en el eje Y. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje Y? Son la tensión 1, que es positiva, menos la fuerza peso del motor, que es igual a 0. Recuerden, ojo acá, la fuerza peso del motor me dijeron que lo trabajara con la letra W, así que la voy a reemplazar. Tensión 1 menos W. Y ahí tenemos la ecuación número 3. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que no haya quedado claro hasta ahí? Ustedes me dicen. Espero que esté todo claro. Ah, Antonio, dígame. Sí, pueden usar el ángulo de 60, pero ahí tendría que ser con respecto a la horizontal. ¿Ya? Perfectamente. Tiene que dar el mismo resultado. ¿Ya? Al usar el ángulo de 60, pero con respecto a la horizontal. Más dudas, más consultas. Ya. Continuemos. Recuerden, si hay alguna duda, me interrumpen. Ahora, que ya conozco que la tensión 1 es igual al peso, ¿ya? Recuerden, ahí está nuestra ecuación 3. Ya descubrimos cuánto vale la tensión 1. Calculemos la tensión 2, perdón, la tensión 3 a partir de la ecuación 2. ¿Por qué? Porque aquí ya conozco esto y me falta conocer esto. Entonces, de la ecuación 2 tengo que la tensión 3 en el eje Y es igual a la tensión 1. Por lo tanto, la tensión 3 en el eje Y es igual al peso. Pero aquí voy a hacer un triángulo. Ya sé que tengo la tensión 3, tengo la tensión 3 en el eje Y y tengo la tensión 3 en el eje X con un ángulo de 30 grados. Como
la componente Y es el cateto adyacente, la tensión 3 en el eje Y será igual a la tensión 3 coseno de el ángulo, en este caso de los 30 grados. Así que eso lo voy a reemplazar acá, ¿cierto? Ahí lo voy a reemplazar. Por lo tanto, la tensión 3 en el eje Y, que es igual al peso, me queda tensión 3 coseno del ángulo, en este caso de los 30 grados, ¿ya? Por lo tanto, la tensión 3 será igual al peso dividido coseno de 30. Y ahí tenemos cuánto vale la tensión 3. Por último, reemplazando en la ecuación 1 tenemos lo siguiente, que la tensión 2 es igual a la tensión 3 en el eje X, pero la tensión 3 en el eje X dijimos que era cateto adyacente, ¿ya? Perdón, cateto opuesto, así que esto es tensión 3 seno de los 30 grados, así que reemplazo acá tensión 3 seno de 30 grados. Pero a su vez dijimos que la tensión 3, la magnitud de la tensión 3, es igual al peso dividido coseno de 30. Por lo tanto, la tensión 2 será igual al peso multiplicado por la tangente de 30 grados. Y ahí tenemos la tensión 2. Y ahí escribimos las tres tensiones en función del peso. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Continuamos con el siguiente ejercicio entonces. Tenemos este ejercicio, yo creo que se los había dejado de tarea, este no lo habíamos resuelto. Dice que tenemos que calcular la aceleración del sistema, ya que tenemos aquí en la figura, es decir, que tenemos una masa 1 que se mueve en sentido positivo de nuestro eje X y una masa 2 que se mueve en sentido negativo del eje Y. ¿Ok? No nos dicen que la mesa tiene roce, así que vamos a asumir que no hay fuerza de roce. Para este ejercicio ya me entregan los diagramas de cuerpo libre, de todas formas los voy a explicar. ¿Ya? Vamos a colocar para ambos sistemas X, Y vertical y horizontal, es decir que aquí voy a tener el eje X y el eje Y para ambos casos. Aquí tenemos diagrama de cuerpo libre de la masa 1 y aquí tengo el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. ¿De dónde aparecen las fuerzas? De acá. Para la masa 2 sabemos que hay una fuerza peso. Ya existe una fuerza peso. Pero además esta masa está amarrada. Recuerden que aquí hay una cuerda. Por lo tanto hay una tensión que trata de evitar de que la masa se caiga. ¿Ya? De que caiga libremente. Por otro lado, tenemos una polea ideal. Debemos recordar que las poleas ideales, entre comillas, son poleas imaginarias, que la única finalidad es cambiar de dirección la cuerda. En este caso, una cuerda completamente horizontal la cambia a una cuerda completamente vertical. ¿Ya? En este caso es la misma cuerda, por lo tanto, aquí se repite la misma tensión. ¿Qué implica eso? Que como esta cuerda ahora está amarrada a la masa 1, la cuerda está tirando de la masa 1 en sentido positivo del eje X. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que la tensión es la misma en toda la cuerda, pero para la masa 1 apunta en sentido positivo del eje X y para la masa 2 apunta en sentido positivo del eje Y. Segundo elemento a considerar, las fuerzas para la masa 1. Las fuerzas que actúan son la fuerza peso de la masa 1, ya tenemos la fuerza peso de la masa 1, pero como está sobre una superficie, aquí existe la fuerza normal
de la masa 1. Voy a usar la misma nomenclatura, ¿ya? La fuerza normal de la masa 1. ¿Ok? Y recuerden, la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Y esas son todas las fuerzas. Por otro lado, me dicen que hay una aceleración. Los dos objetos, como no hay roce, se mueven a la misma aceleración. ¿Qué quiere decir eso? Que la magnitud de la aceleración de la masa 1 es igual a la magnitud de la aceleración de la masa 2. Y por eso le llamamos solamente A. En términos vectoriales, ambas masas, o ambas aceleraciones, perdón, son distintas. ¿Ya? Eso quiere decir que vectorialmente la aceleración de la masa 1 es distinta a la aceleración de la masa 2. ¿Por qué? Porque la aceleración de la masa 1 solo tiene componente x y la aceleración de la masa 2 solo tiene componente y. Pero aquí hay otra cosa importante. La masa 2 va bajando. Si se dan cuenta, la punta de la flecha apunta hacia abajo, así que la masa 2 tiene aceleración negativa. Así que, si se dan cuenta, las dos aceleraciones desde el punto de vista vectorial son distintas. En términos de magnitud, son iguales. ¿Ok? Esas son las cosas que vamos a considerar. Desarrollemos el ejercicio ahora. Recuerden, aquí está mi eje X, Y, eje X, eje Y, para la masa 1 y para la masa 2. ¿Cuáles son las ecuaciones? Para la masa 1, tenemos que escribir sumatoria de todas las fuerzas en el eje X es igual a la masa 1 por aceleración. Aquí la aceleración es distinta de 0, así que no podemos considerarla como aceleración 0 porque no está estático. ¿Ok? Así que, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en la masa 1? Solo la tensión. Está solo la tensión en el eje X, así que tensión es igual a masa 1 por aceleración. Y esa es mi primera ecuación. No conozco la aceleración ni no conozco la tensión, así que no puedo trabajar con nada más. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas en el eje Y? Sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y es igual a la masa 1 por la aceleración. Llamémoslo esto X, ¿ya? Y esto Y. ¿Cuál es la aceleración en el eje Y de la masa 1? No hay aceleración en el eje Y. ¿Por qué? Porque no se mueve. No se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. En el eje Y está quieta. ¿Ya? Solo se mueve en el eje X. Así que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas? La fuerza normal de la masa 1 menos la fuerza peso de la masa 1 igual a 0. Recuerden, la normal positiva, el peso negativo. Por lo tanto, esto es igual a la fuerza peso de la masa 1 y ya sabemos, la fuerza peso es masa por aceleración de gravedad. Y aquí tengo la ecuación número 2. Esas son las ecuaciones de equilibrio o las ecuaciones de movimiento, en este caso, para la masa 1. Ahora veamos qué ocurre para la masa 2. Hacemos el mismo procedimiento, hacemos el mismo análisis. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X? No hay. ¿Ya? Sumatoria de fuerza en el eje X, no hay fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es menos, porque la aceleración apunta hacia abajo, la masa 2 por la aceleración en el eje Y, ¿cierto? Pero recuerden, de ahora en adelante yo dije que la aceleración que decíamos en el eje X y el eje Y en términos de magnitud son iguales. ¿Ya? La magnitud de la aceleración 1 y la magnitud de la aceleración 2 son iguales a la aceleración, así que le voy a llamar A solamente. ¿Cuál es la aceleración? En este caso tenemos la tensión menos la fuerza peso 2 igual a masa 2 por aceleración negativa. De aquí podemos despejar la tensión. ¿Por qué? Porque podemos reemplazarla en la ecuación 1, o al revés, la ecuación 1 reemplazarla en la ecuación 3. ¿Ya? Vamos a reescribir esto un poquito más bonito, dejar todo en función de la masa. Esto es masa 2 por aceleración de gravedad igual a menos masa 2
por aceleración. Esta es la nueva ecuación 3. Entonces, reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 3, nos queda lo siguiente. Masa 1 por aceleración, vamos a llamarle solamente aceleración, menos la masa 2 por la aceleración de gravedad es igual a menos la masa 2 por la aceleración. Despejemos. Me queda masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración igual a masa 2 por aceleración de gravedad. Factorizamos y despejamos. Y aquí ya tenemos que la masa 1 más la masa 2, ¿cierto? Al revés, en realidad. Masa 2 por aceleración de gravedad dividido masa 1 más masa 2. Nos queda que esto es la aceleración del sistema. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ahora, ¿qué pasa si les hubiesen preguntado cuánto vale el vector aceleración de la masa 1 y cuánto vale el vector aceleración de la masa 2? Tan sencillo como lo que mencioné hace un rato. Como es la misma magnitud, ¿cierto? En el fondo, lo único que debemos hacer es que la aceleración para la masa 1 será igual a la masa 2 por aceleración de gravedad, masa 1 más masa 2 y vector unitario. Y eso medido en metros partido por segundo al cuadrado. ¿Por qué y vector unitario? Porque solamente tiene componente X. Y para la masa 2 es exactamente lo mismo, masa por aceleración de gravedad, m1, m2, pero aquí debemos colocar el signo negativo porque va hacia el lado negativo y el vector j unitario porque va en el eje x, perdón, en el eje y, ¿ya? Y ahí tendríamos los vectores aceleración 1 y aceleración 2, ¿ya? Espero que se vaya entendiendo el cómo resolver los ejercicios. Si se dan cuenta, es un poco más sencillo. Con esto ya más adelante o para la recuperativa o el examen, ustedes podrían perfectamente trabajar con fuerzas para calcular, por ejemplo, qué distancia recorrió en el eje X o cuánto recorrió en el eje Y, por ejemplo. ¿Ya? O sea, ese tipo de cosas ya se puede empezar a trabajar también, saber cuánto vale el tiempo, cuánto demoró el tiempo en recorrer una distancia determinada, cuál es la velocidad inicial, cuál es la velocidad final, ¿ok? Ese tipo de cosas ya conociendo cómo calcular la aceleración, podemos recurrir a lo que ya vieron en la primera prueba. Recuerden, por ahora solo trabajamos con fuerzas. Veamos el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio voy a usar los mismos datos que usé con los compañeros en la mañana. Vamos a asumir que la masa 1, M1, tiene un valor de 0,5 kilogramos, M2 tiene 0,05 kilogramos, el ángulo me lo entregan, el ángulo de inclinación es 22,1 grados, y nos preguntan aquí cuánto vale la tensión y cuánto vale la fuerza de roce. Cuánto vale la tensión y cuánto vale la fuerza de roce. Y con eso nosotros podríamos calcular incluso cuánto vale el coeficiente de roce. ¿Ya? Este caso que vamos a analizar va a ser estático. El primer caso que vamos a analizar va a ser el caso estático. Es decir que esto no se mueve. ¿Ya? Está todo quieto. Es decir que no, la masa 1 ni la masa 2 se están moviendo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para... Profe, una consulta. ¿Cómo?
una consulta. ¿Está proyectando el ejercicio 3? ¿Sí? Eh, ¿Se quedó pegado? sí, creo que sí. A mí sí, a mí al menos sí, digo. ¿Qué están viendo? ¿El anterior? ¿El de la masa del Sí, yo estoy viendo el horizontal de de la la mesa? masa 1 y masa 2 con la polea. Es que el otro No también sé es si... de polea. A ver, ¿el resto de los compañeros ven lo que estoy El que tiene proyectando? un fondo azul. ¿Sí? ¿Ese está viendo? Sí, profe. Javier, ¿usted está viendo ese? A ver, voy a salir y entrar de nuevo la proyección para ver si a Javier le refresca la imagen. Ahí. Ahí sí, profe. Muchas gracias. Ya. Parece que era solo usted. Porque esto es lo que estaba proyectando por si acaso. Eh, Les decía que vamos a establecer lo mismo. Diagramas de cuerpo libre. Tanto para la masa 1, para la masa 2. ¿Ya? Y vamos a calcular solo con esos datos. Solo con lo que tenemos. La tensión y la fuerza de roce. Para ello, déjenme cambiar de color para que sea un color que contraste con lo que tenemos. Voy a usar sistema vertical y horizontal para la masa 2, pero para la masa 1 voy a inclinar los ejes solo por comodidad. Si recuerdan, yo en algún momento les dije que eh, en planos inclinados a mí me gustaba, y solo personal, me gustaba inclinar los ejes porque así me ahorro tiempo en tener que descomponer muchas fuerzas. Ojo con esto, aquí no me dicen cómo colocar el sistema de referencia. Si me lo dijeran, no tengo nada que hacer. Ya tengo que usar el sistema de referencia que me indiquen. Pero como aquí no me están diciendo nada, yo voy a inclinar el sistema de referencia y lo voy a colocar de esta forma. Entonces voy a tener el eje auxiliar X' e Y'. ¿Ya? Entonces voy a tener dos diagramas de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre para la masa 1, X', Y', y un diagrama de cuerpo libre para la masa 2, Y y X. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Veamos las fuerzas que actúan. Las fuerzas que actúan son las siguientes. Voy a partir con la masa 2. Ya sabemos que para la masa 2 tenemos fuerza-peso de la masa 2, pero a su vez tenemos la tensión de la cuerda que está tratando de evitar de que la masa 2 se caiga. ¿Ya? Recuerden que aquí tenemos una polea ideal, por lo tanto aquí también vamos a tener una tensión. Recuerden que aquí está la cuerda, ¿ya? También vamos a tener una tensión, así que la tensión es la misma. Tenemos entonces tensión, fuerza, peso. Ojo que estas líneas deben quedar en el eje, ¿ya? Yo estoy medio chueco hoy día, ¿ya? Deben quedar aquí justo en el eje, ¿ya? Deben ser completamente vertical. Tensión 2 y fuerza peso. Veamos cuáles son las fuerzas ahora que actúan en el eje X' e Y' para la masa 1. Para la masa 1 tenemos lo siguiente. Primero, fuerza peso. Tenemos la fuerza peso de la masa 1. Tenemos la tensión. Recuerden que la cuerda está tratando de evitar de que esto se caiga. La tensión que está empujando a la masa 1 hacia allá. Ojo aquí, siempre es complicado saber hacia dónde apunta, o por lo menos a mí me parece difícil saber hacia dónde apunta la fuerza de fricción. ¿Ya? La masa 1 está tratando de caer, ¿cierto? Así que tenemos una tensión, pero la tensión está tratando de subir, así que no sabemos si la fuerza de fricción va a apuntar hacia abajo o hacia arriba del plano inclinado. Ustedes coloquen el sistema de referencia o la fuerza de fricción hacia donde estimen conveniente. Luego el resultado nos va a decir hacia dónde apunta. ¿Ya? Como yo ya hice el ejercicio con el grupo anterior, yo ya sé hacia dónde tengo que colocar la fuerza de fricción. Pero le voy a dar al tiro la respuesta. La fuerza de fricción debería estar hacia arriba. Veamos qué pasa si nosotros, sin saber, colocamos la fuerza de fricción hacia abajo. ¿Ya? Ahí va a estar nuestra fuerza de roce. Recuerden que esta es una fuerza de roce estática. ¿Por qué? Porque estamos en el caso estático. ¿Ya?
Si nosotros nos equivocamos en colocar la dirección de la fuerza de fricción, no importa, el signo me va a decir hacia dónde debería estar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros respondamos textualmente, podemos escribir, ¿cierto?, nuestra respuesta e indicar y corregir lo que hayamos hecho, ¿cierto?, en términos numéricos. Veamos qué más nos falta. Nos falta la fuerza normal. Recordemos que aquí la masa 1 está sobre un plano o sobre una superficie. Así que vamos a tener una fuerza normal sobre el eje Y'. Y creo que esas son todas las fuerzas. Sí, son todas las fuerzas. No hay otra. Ahora, ¿qué me falta por identificar? El ángulo que va a tener la fuerza peso de la masa 1 con respecto a mi sistema de referencia. ¿Ya? Aquí lo que voy a hacer es simplemente completar el triángulo. Eso quiere decir que aquí voy a tener, ¿cierto?, 90 menos el ángulo, y aquí voy a tener el ángulo. Ustedes eligen cuál usar. Yo voy a usar con respecto a la vertical. ¿Por qué? Porque aquí me va a quedar la fuerza peso y aquí me queda el ángulo. Dibujo la fuerza normal, la fuerza de fricción, que la dejé, ¿cierto?, hacia el lado negativo, la fuerza de fricción estática, y tenemos la tensión. Esos son mis diagramas de cuerpo libre, así que ahora comencemos a escribir las ecuaciones. Para la masa 1, ya sabemos, sumatoria de todas las fuerzas en el eje X' es igual a la masa 1 por la aceleración en el eje X'. Como no se mueve, la aceleración es 0. ¿Cuáles son las fuerzas? Tenemos la tensión positiva. ¿Ya? Ahí tenemos la tensión. Tenemos la fuerza de roce negativa, fuerza de roce estática. Y tenemos la componente X de la fuerza peso. La fuerza peso 1, pero en el eje X', igual a 0. Y ahí tenemos la primera ecuación. Voy a aprovechar al tiro de ordenar un poquito esto. Yo sé, lo voy a dibujar con otro color. Voy a usar este triángulo, ojo con eso. Tengo la fuerza, mejor lo voy a dibujar acá abajo. La fuerza peso en el eje X', tengo la fuerza peso en el eje Y', y tengo la fuerza peso. Y ahí tengo el ángulo. Así que la fuerza peso en el eje X' corresponde al cateto opuesto. Así que la fuerza peso de la masa 1 en el eje X, en el eje X' es el cateto opuesto, así que lo multiplicamos por la función coseno del ángulo. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Tenemos acá arriba tensión, que es mi incógnita. Tengo la fuerza de roce, que es la otra incógnita. Tengo dos incógnitas, una sola ecuación, menos la fuerza peso de la masa 1 coseno del ángulo, igual a 0. ¿Ok? Y ahí tenemos la ecuación número 1. Con esta ecuación no puedo hacer mucho. Ecuación número 2. Sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y' igual a la masa 1 por la aceleración en el eje Y'. Pero esto es 0. Ya sabemos que está quieto. ¿Cuáles son las fuerzas que trabajan en el eje Y'? Tenemos la fuerza normal de la masa 1 y la componente Y, la componente Y de la fuerza peso, menos la fuerza peso en el eje Y', igual a 0. Así que la fuerza normal es igual a la fuerza peso 1 en el eje Y'. Pero el eje Y' es el cateto adyacente, así que esta es la fuerza peso coseno del ángulo. Aquí yo me equivoqué. No sé por qué estaba pensando en el cateto adyacente. Voy a corregir. Ustedes no caigan en la trampa. Dije cateto opuesto y recuerden cateto opuesto lo asociamos a la función seno. Así que aquí arriba tiene que ser la función seno y acá abajo va a ser
la magnitud de la fuerza peso 1 por coseno del ángulo. Y ahí tenemos la ecuación número 2. Por ahora no tengo relación entre la ecuación número 1 y número 2, a menos que tuviéramos que calcular el coeficiente de roce. Ahí sí podríamos reemplazar. ¿Ya? Ahí podríamos ocupar la ecuación 2. Por ahora tengo que echar mano a una tercera ecuación. Y esa tercera ecuación aparece de acá, del diagrama de cuerpo libre de la masa número 2. Entonces, para la masa 2, tenemos solamente sumatoria de fuerzas en el eje X, no hay, ¿cierto? No hay fuerzas. Así que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a la masa 2 por la aceleración, que ya sabemos es 0 porque no se mueve. Así que tenemos tensión menos la fuerza peso de la masa 2. Así que esto es igual a fuerza peso de la masa 2. Y ahí tenemos la ecuación número 3. Reemplazamos datos. Reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 1, ¿cierto? Y nos queda que esta es la fuerza peso de la masa 2 menos la fuerza de roce menos la fuerza peso de la masa 1 por seno del ángulo es igual a 0. Despejamos. La fuerza de roce estático es igual a la fuerza peso de la masa 2 menos la fuerza peso de la masa 1 seno del ángulo. Pero ya sabemos, la fuerza peso es masa por aceleración de gravedad. Ahora sí, reemplazamos datos. Por lo tanto, la fuerza de roce es igual a 0,05 por 9,8 menos 0,5 por 9,8 por seno de 22,1. Y eso nos da 0,05 por 9,8 menos 0,5 por 9,8 seno de 22,1. Por favor, ustedes me confirman, pero esto nos debería dar menos 1,353 newtons. Ahora, aquí viene la explicación de por qué yo les decía que en este caso nos da un valor negativo. ¿Ya? ¿Por qué nos da un valor negativo? El valor negativo es simplemente porque yo escogí el lado contrario hacia donde apunta la fuerza de roce. En rigor, la fuerza de roce, la voy a escribir aquí con amarillo, en rigor la fuerza de roce apunta hacia el lado derecho, en sentido positivo. Eso es lo que me dice el signo. ¿Ya? El signo me está diciendo la fuerza de roce no apunta hacia el lado negativo. Por lo tanto, nosotros como respuesta deberíamos decir que la magnitud de la fuerza de roce estático es 1,353 newtons, ¿ya? En sentido positivo del eje X'. ¿Ya? Ese es en rigor el valor de nuestra fuerza de roce. ¿Ya? Recuerden, ¿por qué me dio negativo? Simplemente me dio negativo porque yo elegí mal el punto hacia donde iba. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que no haya quedado claro? Vamos a destacar el signo mientras piensan si es que hay alguna duda.
¿No? ¿No hay dudas? Ya, veamos el mismo ejercicio ahora, pero con aceleración. Eso se nos complica un poco más porque no conocemos cuánto vale la aceleración, entonces vamos a tener que a lo mejor echar mano a algún otro dato. ¿Ya? Vamos a tener que echar mano a lo mejor a alguna, alguna ecuación extra, no sé. Ahí vamos a tener que ver. Con el otro grupo no alcancé a hacer el caso de aceleración, así que vamos a probar. Déjenme agregar una diapositiva nueva. Y me quedé pensando, voy a usar el mismo diagrama de cuerpo libre. No, vamos a cambiar el diagrama de cuerpo libre. Porque ya sabemos hacia dónde apunta la fuerza de roce. A ver. Sí, ya sabemos hacia dónde apunta la fuerza de roce. Ya sabemos los datos. Voy a reescribir los datos. La masa 1 es 0,5 kilogramos. La masa 2, 0,05 kilogramos. Y nos preguntan la tensión y la fuerza de roce. Ahora, ya sabemos, tenemos fuerza normal, fuerza peso de la masa 1, tenemos la tensión y aquí voy a dibujar ya correctamente la fuerza de roce. La fuerza de roce hacia el lado que corresponde. ¿Por qué además es más fácil saber aquí hacia dónde apunta la fuerza de roce? Porque esto, vamos a colocar aquí caso dinámica, ¿ya? El caso de dinámica, como se va a mover y la masa 1 tiene mayor peso que la masa 2, la masa 1 va a caer hacia acá. Y la masa 2 va a subir. ¿Por qué? Porque la masa 1 es más pesada que la masa 2. Solo por eso. Entonces, ahí es más fácil ver hacia dónde apunta la fuerza de roce. Déjenme borrar, no se nota mucho aquí, vamos a colocar un color que sea distintivo, vamos a usar el blanco acá. ¿Ya? La fuerza de roce cinética, ¿ya? Apunta en sentido, en este caso, positivo del eje X' que yo voy a usar. ¿Ya? Recuerden, para este caso, ahí tenemos la fuerza peso. Para este caso voy a usar X', Y', y para este caso voy a usar X, Y. Y nos va a quedar los mismos diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? Nos van a quedar los mismos diagramas de cuerpo libre. Veamos, diagrama de cuerpo libre para la masa 1, X', Y', y diagrama de cuerpo libre para la masa 2, X, Y. Y dibujemos las fuerzas. Tenemos fuerza normal 1, tenemos la fuerza peso 1, ya sabemos que el ángulo está con respecto a la vertical, tengo la tensión y tengo la fuerza de roce estática. ¿Ya? Las dos apuntando para el mismo lado. Vamos a hacerlo un poquito más ordenado eso. Entonces vamos a colocar aquí mismo la tensión y aquí tenemos la fuerza de roce estática. Las dos apuntando hacia el mismo lado. Para la masa 2 tenemos solo la tensión y tenemos solo la fuerza peso de la masa 2. Si se dan cuenta, tenemos el mismo diagrama de cuerpo libre. Nosotros ya modificamos y corregimos la dirección de la fuerza de roce. Veamos cuáles son las ecuaciones. Para la masa 1, tenemos sumatoria de fuerzas en el eje X' es igual a la masa 1 por la aceleración en el eje X'. Pero ya sabemos, como es la misma cuerda y tenemos polea ideal, va a ser la misma aceleración, así que de ahora en adelante, la aceleración en el eje X' en términos de magnitud es igual a la aceleración en Y
y es igual a aceleración nomás. ¿Ya? Eso es lo que vamos a usar. Así que, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Son la tensión más la fuerza de roce estática y menos, me faltaba un menos acá, menos la componente en X de la fuerza peso 1, ¿ya? Y eso es igual a la masa 1 por aceleración. Pero ojo acá, la aceleración es negativa, así que le coloco un signo menos. De ahí aparece ese signo menos. ¿Ok? Y aquí tengo la primera ecuación. Si se dan cuenta, tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. Así que aquí se me hace necesario buscar tres ecuaciones. Estoy viendo que está medio complicado a lo mejor resolver el ejercicio. Pero tratemos de hacerlo. A ver, sumatoria de las fuerzas en el eje Y' es igual a la masa 1 por la aceleración en el eje Y'. Como no se mueve en el eje Y', recuerden el eje Y' está quieto, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo del plano inclinado, así que la aceleración vale 0. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje Y'? Son la fuerza normal menos la fuerza peso de la masa 1 en el eje Y' igual a 0. Y ahí tenemos la ecuación número 2. Voy a aprovechar ahora, no lo hice, ¿ya? Pero voy a aprovechar ahora de hacer el cambio en función de las magnitudes de las fuerzas pesos de la X' e Y'. Ya sabemos que esto es la fuerza peso 1, seno del ángulo, y esto es la fuerza peso 1, coseno del ángulo. Así que la nueva ecuación 1 voy a volver a reescribirla acá abajo, más la fuerza de roce estática menos la fuerza peso 1, seno del ángulo, igual a menos masa 1 por aceleración. Esa es mi nueva ecuación 1, y la ecuación 2 es la fuerza normal 1 menos la fuerza peso 1 coseno del ángulo. Y ahí tengo mi nueva ecuación 2. Ahora veamos para la masa 2. Para la masa 2 solo tenemos sumatoria de fuerza en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa 2 por la aceleración en el eje Y. Pero ya sabemos que la aceleración en el eje Y es igual a la aceleración nomás, ¿cierto? Así que nos queda tensión menos fuerza peso de la masa 2 igual a aceleración por la masa 2, o masa 2 por aceleración, es lo mismo. Aquí, ¿qué podemos hacer? Estoy pensando en qué podemos hacer aquí. La ecuación 3 la voy a reemplazar en la ecuación 2, ¿ya? Pero estoy pensando que a lo mejor necesito saber cuánto vale el coeficiente de roce. Puede ser que necesite ese dato, pero veamos qué nos queda. Voy a despejar aquí la tensión. Esto me queda masa 2 por aceleración más la fuerza peso de la masa 2. Voy a usar la fuerza peso como masa por gravedad, así que me va a quedar masa 2 por aceleración de gravedad. Esta es mi nueva ecuación 3. Entonces, reemplazando la ecuación 3 en la ecuación 1, me queda lo siguiente. Masa 2 por aceleración más masa 2 por aceleración de gravedad más la fuerza de roce estática menos la fuerza peso 1 es masa 1 por aceleración de gravedad, seno del ángulo igual a
menos la masa 1 por aceleración. Aquí sigo teniendo dos incógnitas. Profe, tengo una duda. Dígame. ¿Por qué en algunos casos la masa es negativa y en otros positiva? No, la masa siempre es positiva. La masa no puede ser negativa. O sea, por la ecuación digo yo más que nada. Por ¿En ejemplo, qué en la 3 y parte? en la 1, por El... ejemplo, es menos m1 por Ah, aceleración. pero no es por la masa, es por la aceleración. Aquí la aceleración va hacia el lado negativo de mi eje. Recuerda que Ah, aquí está vale. el eje Y y el eje Y', Sí. pero la aceleración va hacia el lado negativo. Y aquí, en este sistema, en esta parte, la aceleración es positiva. Por eso acá abajo Ujú. tenemos positivo. ¿Ya? Es la aceleración la que me da el signo. Ya, ahora ¿Ya? sí. Por si acaso, igual, para reforzar ese concepto, porque es importante, buena pregunta. Si se da cuenta, aquí voy a borrar estos círculos. En la masa 2 se mueve hacia abajo de mi eje. Entonces la aceleración es negativa. En cambio acá, para mi sistema XY, la aceleración es positiva. Entonces para la masa 1, se da cuenta, aquí es positivo, ¿ya? La aceleración es positiva, pero para la masa 2 la aceleración es negativa. Pero es simplemente porque se mueve en sentido positivo o negativo el objeto. Va acelerando en sentido positivo o va acelerando en sentido negativo. ¿Ya? Solo por eso. Por si acaso es importante eso para que no se vayan a confundir. ¿Ok? Eh, a ver aquí, déjenme pensar un poco. Tenemos dos incógnitas. Tengo esto y esto. Voy a factorizar al tiro por la aceleración, así que voy a dejar aquí masa 2 por gravedad más la fuerza de roce estática menos la masa 1 por aceleración de gravedad seno del ángulo igual a menos aceleración por masa 1 más masa 2, por si acaso. ¿Ya? Entonces tengo esta ecuación. Creo que necesito el coeficiente de roce. Creo que se hace necesario el coeficiente de roce en este caso. Porque si se dan cuenta, tengo dos incógnitas y la otra ecuación que me podría ayudar a resolver el ejercicio no tiene relación con la ecuación de acá arriba. ¿Ok? Así que vamos a dar el dato del coeficiente de roce y vamos a calcular cuánto vale la tensión. Lo voy a hacer con color azul para indicar de que vamos a dar ese dato. Si el coeficiente de roce cinético, aquí yo puse E, es una C porque es cinético. Aquí una C, coeficiente de roce cinético. Estamos trabajando con coeficiente de roce cinético. Si el coeficiente de roce cinético fuese 0,1, porque tiene que ser menor al que vimos anteriormente, que nos dio 0, nos tiene que dar 0,3, ¿ya? Si nosotros dividimos, digo 0,3, suponiendo que la aceleración de gravedad vale 10, ¿ya? Vamos a suponer que es 0,1. 0,1. Entonces, la ecuación quedaría masa 2 por aceleración de gravedad más la fuerza de roce es fuerza normal, en este caso fuerza normal de la masa 1, por coeficiente de roce estático, menos masa 1 por aceleración de gravedad, seno del ángulo, igual a menos la aceleración por la masa 1 más la masa 2. ¿Ok? Entonces ahí podemos calcular cuánto vale la aceleración. La fuerza normal, me va a empezar a faltar espacio. Déjenme borrar esa línea negra. Y vamos a trazar una que se nos acomode. Ahí sí. La fuerza normal de la ecuación 2, fuerza normal 1, es igual a la fuerza peso 1 coseno del ángulo. Así que nos queda masa 2
por aceleración de gravedad más, ojo acá, reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 4. Esta va a ser nuestra ecuación 4. ¿Ya? En la ecuación 4 nos queda fuerza normal es igual a la fuerza peso 1 coseno del ángulo por coeficiente de roce cinético menos la masa 1 por aceleración de gravedad seno del ángulo igual a menos la aceleración por la masa 1 más la masa 2. Despejemos la aceleración. La aceleración será igual. Aquí cambiamos los signos, multiplico por menos 1. Me queda menos la masa 2 por aceleración de gravedad. La fuerza peso 1 es masa 1 por aceleración de gravedad por coseno del ángulo por coeficiente de roce cinético. Dije que iba a cambiar los signos y no los cambié. Ahí sí. Y este negativo queda positivo porque recuerden que multipliqué por menos 1. Me queda más masa 1 por aceleración de gravedad seno del ángulo. Y todo eso va a estar dividido por la masa 1 más la masa 2. Reemplacemos datos. La aceleración será menos 0,05 por 9,8 menos 0,5 por 9,8 por coseno de 22,1 por 0,1, coeficiente de roce, más 0,5, aquí me faltó espacio, voy a escribir acá abajo, 9,8 por seno de 22,1. Y todo eso dividido por 0,5 más 0,05. Ah, esto es igual, aceleración igual. Déjenme reemplazar datos, ustedes vayan corrigiéndome. Menos 0,05 por 9,8 menos 0,5 por 9,8 por coseno de 22,1 por 0,1 más 0,5 por 9,8 por seno de 22,1 dividido 0,5 más 0,05. Por favor, me confirman, pero la aceleración nos debiera dar 1,635 metros partido por segundo al cuadrado. Recuerden, no lo hice con el ejercicio anterior, pero nos tiene que dar con tres cifras significativas 1,64 metros partido por segundo al cuadrado. Y ahí tenemos la magnitud de la aceleración. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Échenle una mirada ahí nuevamente al ejercicio. Cualquier duda la aclaramos después, ¿cierto? En horario de consulta. Recuerden que también están los horarios de consultas. Les aprovecho de avisar, no sé si se dieron cuenta, está disponible la prueba de ensayo para que practiquen, ya vean los tiempos, cuánto demorarse en cada ejercicio. Estará disponible solo hasta el próximo martes 26 de octubre, es decir, va a estar toda la próxima semana y los primeros días de la siguiente. Así que para que practiquen, recuerden, no se puede, no la voy a abrir después de eso, así que practiquen con la prueba de ensayo,
tiene intentos ilimitados y vean ahí cuáles son las debilidades que puedan tener, ya para que las vayamos mejorando. Mañana comenzamos con poleas, ya. Básicamente lo que vamos a hacer, porque no vemos las poleas como una unidad, pero básicamente es más de lo mismo. Por ejemplo, si tenemos un sistema como este, ya, donde tenemos varias poleas y a lo mejor esta polea se puede mover hacia arriba y hacia abajo, tenemos poleas móviles, suponiendo que esta polea está fija y esta polea también, por ejemplo, y podemos ver cómo podemos mover una masa, ¿cierto? Con una fuerza completamente distinta al peso de la masa. Me explico. Por ejemplo, un tecle. Los tecles se utilizan para poder levantar grandes pesos con muy poca fuerza. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana. Ejercicios de ese estilo. Que no es nada del otro mundo, es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo hoy día. ¿Ya? Así que mañana continuamos con ejercicios de poleas. Sin más, como siempre, si no hay preguntas ni consultas, lo dejamos hasta acá y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chau, chau.